Hola a todos, bienvenidos a mi canal un día más. Yo soy Aina y hoy os traigo una persona muy especial. Yo ya sé que esta coletilla la digo siempre en todos los vídeos, pero hoy es como nivel Dios, por decirlo de alguna forma, porque vamos a hablar de un tema que es sobre la reunificación o el encuentro de los hermanos adoptados ya cuando son mayores, ¿vale? Hermanos separados al nacer y que cuando son adultos se reencuentran. De hecho, es la primera vez que estoy un poco nerviosa haciendo la entrevista. Vamos a introducir a Mar. Mar es... Hola Mar, ¿cómo estás? Hola, ¿Qué tal todo? muy bien. Yo más tranquila que tú. Sí, ya lo veo. Bueno, voy a introducirte un poco si te parece. Mar es maestra de inglés de niños pequeñitos en el cole. Es de Mallorca también. Y aparte de todo esto, como no me gusta solo introducir a la gente por el oficio, a Mar le gusta, bueno, o le gustaba, porque de esto hace un tiempo ya, la radio, por ejemplo, estuvo un tiempo en una radio, no creo que era como hobby, pero bueno, también es mamá de dos niños pequeñitos preciosos. Aparte de esto también es muy familiar. Le gusta mucho hacer actividades con la familia, con sus seres más cercanos, más queridos. Y aparte de todo eso, es mi hermana, tal cual. Así que, bueno, aparte de todo esto, que lo vamos a explicar un poquito mejor, Mar es adoptada. Ahora sí, Mar, después de esta introducción bastante mal hecha, No, está perfecto, está perfecto. pues nada, preguntarte qué tal. De vacaciones siempre se está mejor que trabajando, la verdad. Eso sí, eso sí. Aprovechando el verano, un verano que queremos hacer distinto, pero creo que es muy parecido al del año pasado, desgraciadamente. Pero bueno, tú Sí. lo sabes, me conoces disfrutando todos los momentos que tenemos, compartirlo con nuestra gente más cercana y Sí. vivir. Exacto, a pesar de las circunstancias que hay ahora mismo. Si quieres, vamos a empezar ya con la entrevista, ya luego vamos a profundizar, si te parece bien, preguntándote primero si me podrías explicar un poquito tu experiencia como adoptada desde tus primeros recuerdos que tengas como tal. Yo recuerdos con mi familia biológica no tengo ninguno. Vale. Y a pesar de que ha habido un reencuentro con hermanos y hemos compartido anécdotas y experiencias, nunca he conseguido recordar lo que los otros me explicaban. Uh-huh. Pero sí que algún recuerdo, mientras yo estaba en el piso tutelado, sí. Vale. El típico recuerdo de pues una tarde de comer pipas viendo una película, algún recuerdo que mi madre me comentaba cuando venía a vernos, porque iniciaban los trámites de adopción, pues pasábamos horitas con ellos, nos sacaban del centro, y cuando ella me lo comentaba sí que recuerdo alguna sensación. Ya no recuerdo ninguna cara, pero no me es innecesario, o sea, no me es necesario recordar caras, sino más la sensación que tenía yo de vivir en ese piso. Me sentía sola, aunque estaba con otro hermano, tenía mucho miedo, yo siempre soy una persona muy, muy médica. Y creo que viene un poco derivado a eso, ¿no? A la falta de afecto que has tenido de pequeña. Y me sabe muy mal, pero en ese aspecto, recuerdos como tal, si es lo que quieres que te cuente, no es que no quiera tenerlos, es que hago memoria y Claro, creo que sí. es parte del proceso, no Sí, sé. exacto, exacto. O sea, cada uno empieza su memoria desde niño, no es algo fijo, es decir, no todo el mundo
tiene recuerdos a partir de los 3 o los 4 años. Hay gente incluso que les tiene mucho antes incluso, o sea, y también dependiendo de las circunstancias y experiencias que hemos vivido, pues el inconsciente de alguna forma un poco lo tapa y es difícil pues entrar en ellos. Debido a que me he puesto nerviosa antes, pues no he hecho una introducción realmente clara. Yo creo que la gente no ha terminado de entender, sabe que somos hermanas, pero no entiende muy bien el qué. Vamos a aclararlo. Nosotras dos somos hermanas de sangre, o sea, hermanas biológicas que nos separaron no al nacer porque nacimos en años distintos, pero es verdad que cuando yo soy la pequeña, por un año solo, y tú ya no estabas cuando yo nací, ¿vale? Entonces, como que nacimos sin la existencia de la otra, por X circunstancias al final nos adoptaron, pero nos adoptaron familias distintas. Y luego ya siendo adultas nos reencontramos. Ahora creo que sí que más o menos la gente ya va a poder entender. Me comentas del centro, porque entiendo tú que cuando me dices el centro es que estuviste un tiempo en un centro, en un orfanato, ¿verdad? En un centro Sí, bueno, en ese momento en su día era un piso y allí es donde pues compartíamos con monitores y niños como nosotros, pero sí que había niños y niñas de todas las edades, no, y yo recuerdo que yo iba al cole también, a pesar de eso, y no es más lo que me han contado que yo hacía a lo que yo recuerdo. Yo sí recuerdo la rutina de levantarme e irme al cole, por ejemplo. Vale. Una cocina con unas mesas y unos bancos largos para que cabiéramos todos. A días comer todos juntos, a días había menos niños por circunstancias, porque a lo mejor algunos habían salido de visita con una posible familia, otros estaban de excursión con el colegio, había, no sé, había diferentes tipos de rutinas. Entonces, es que estamos hablando de que yo tenía un añito o dos. Claro, Entonces, eras muy niña. yo sí, del cole llegaba al centro. Yo Claro. pasaba mucho tiempo allí porque no... Pero sí que es verdad que desde el principio que yo llegué al centro, entre semana estaba allí, pero los fines de semana iba a casa de la familia biológica. Y no, lo sé porque lo he hablado, pero no tengo No recuerdos de tienes el esos momentos. recuerdo, claro. No, Y por lo que me has comentado por encima, tú en el centro estabas con otro hermano biológico, ¿verdad? Vale. Víctor. Mm. Ujú. Vale. Y él es un poquito más mayor que tú, ¿verdad? Él es un año mayor que yo, Que tú. sí. Vale. Entonces, ¿cuándo os adoptaron a los dos? Porque os adoptaron a Pues los dos, ¿verdad? sí, el día de San Jordi. El día de San Jordi. Qué Ese bonito. fue el día que nos adoptaron, de 23 de abril. No recuerdo el año, pero yo sé que tenía 3 añitos y me faltaba un mes para cumplir los 4. Entonces Víctor había cumplido ya 5 en febrero. Y fue una fecha súper, sin querer, súper señalada, que a lo largo de los años se ha quedado como Sí, una sí. rutina. A mi madre nunca le falta un libro ese año, ese día. Es algo que desde que tengo uso de razón. Pero se ha quedado marcado en nuestras memorias ese día. Claro, es que para quien no lo sepa, porque San Jordi es una costumbre muy de Cataluña y Baleares, pero es una tradición que es el Día del Libro, ¿vale? Vamos, y está una leyenda, en fin, la tradición es que se supone que a las mujeres les regalan una rosa, su pareja, y ella regala un libro. Aunque yo siempre soy de las que piensa que un libro se devuelve con un libro. A mí prefiero que me regalen libros que no rosas. O bueno, un A mí no risotto me llega con ni la rosa. una rosa, claro. Pero bueno, es una costumbre muy de Baleares y de Cataluña, ¿no? Pero qué bonito, ¿no? Que coincida justamente también con que fue vuestra adopción, ¿no? Y entonces te adoptaron, tú tenías 4 añitos o estuviste estabas a punto de cumplirlos y Víctor, tu hermano mayor, tenía 4, ay, perdón, 5 años. 5. Vale. Uh-huh. Em, vale, Ese día sí que lo recuerdo porque yo es lo que te iba recuerdo a que preguntar. antes de que nos adoptaran finalmente habíamos pasado varias como entrevistas con la familia porque ya habíamos estado con una familia en la que no encajamos y Vale. volvimos al centro. Y claro, imagino que eso es un periodo que tiene que ser rápido porque los niños no pueden estar pasando de familia en familia y a ver con cuál encajas. Entonces, pues imagínate, ya veníamos de un centro, nos sacó una familia donde tampoco encajamos, no recuerdo el motivo. Ujú. Creo que fue algo de mi adaptación, pero no lo recuerdo bien.
creo que no era capaz. Tenía mucho apego con el centro, con donde había estado, entonces no, si no recuerdo mal, era ese el motivo. Entonces volvimos. Y luego mis padres ya empezaron a pedir permisos para sacarnos varias horas a la semana. Luego creo que puedes dormir una noche con ellos cuando ya sé que la cosa va mejor. Y al final nos adoptaron. Claro, en ese centro había juguetes compartidos. Tus juguetes no eran tuyos, compartíamos todos. Claro. Yo recuerdo que todas las muñecas estaban desnudas y muchas un cuerpo y una cabeza por ahí. Ya. Entonces, bueno, los juguetes que teníamos. Y cuando alguien se iba en adopción, el centro, era costumbre que le daban el juguete, que elegían un juguete para que se acordaran de ellos. Y recuerdo que Víctor, yo no me quise llevar nada, yo me iba feliz de allí y no quise llevarme nada, no sé, en ese momento no dije, no, para que las niñas jueguen, que me iba a llevar una muñeca desnuda. En ese momento no la quise, yo quería irme a mi casa y ya está. Y Víctor se llevó un juego de mesa, que eran unos bolos que se montaban y estirabas una palanquita y soltaba la pelota y se tiraban los bolos. Y ese juego creo que lo tuvimos en casa hasta que Víctor fue casi adolescente. Es que era un juguete que a él le había marcado tanto y lo tenía súper celoso. Y me acordaré que mi padre decía, bueno, pues si ella no se lleva nada, déjalo tú también para tus otros amiguitos que jueguen, para no dejarle sin un juguete. Y no quiso, se aferró al juego y dijo, no, es mío. Y se llevó eso súper, es una cosa que me acuerdo muchísimo. Era azul. Me acordaré siempre, creo. Es que yo creo que esto también lo hacen para que no sea tan difícil la ruptura de tu anterior vida, entre comillas, a la nueva y que haya un proceso de adaptación sin una herida de apego, de algo que te ha visto crecer en cierta medida, porque ¿cuánto tiempo estuvisteis en el orfanato vosotros? Pues yo 2 años, creo. 2 años, vale. ¿Cómo fue tu entrada y la de Víctor a tu nueva familia adoptiva? Porque creo que tienes algún recuerdo. ¿Cómo fue conocer, no sé, tus tíos, tus primos, tus abuelos? Si os hicieron alguna fiesta, que me puedas contar un poquito esta etapa. Pues sí, obviamente nos hicieron una fiesta coincidiendo en que Víctor había cumplido años y yo iba a cumplirlos, entonces, y llegamos, fue como una súper, bueno, empezando desde el principio, mi padre no podía tener hijos, entonces después de varios años intentando pues poder tener hijos, no pudieron y entonces se decidieron a adoptarnos. Y ellos siempre me dijeron que ellos iban buscando un niño. Vale. Pero que cuando llegaron y me vieron a mí tan pequeñita, como que les dio como, no es que me adoptaran por pena, no quiero que se malinterprete, sino el ver a una nena que está tan apegada a su hermanito y que en el centro les dijeron no se pueden separar estos niños, se los tienen que adoptar porque son hermanos biológicos, no se lo pensaron. Directamente fue, venga, va, los dos. Imagínate pasar de ser pareja a, venga, vamos a adoptar a un niño, pero adoptamos dos. Sí. También entiendo que el cambio es grande para los padres. Es que es curioso porque a mí me pasó lo mismo, o sea, la gente no lo sabe, yo fui adoptada también con otro de nuestros hermanos, en mi caso yo era la mayor de los dos, el otro no le voy a decir con su nombre por si acaso no quiera salir, pero imaginemos que se llama Yuk, porque Yuk es como se llama en mi libro, que luego ya vamos a hablar de ello. Entonces Yuk era el pequeño, yo le llevo 3 años, pero nos adoptaron juntos, tampoco nos podían adoptar separados y mis padres fue lo mismo, fue en plan, no es que quisieran tener niño, pero ellos tampoco, bueno, tuvieron problemas para tener hijos, etcétera, y me vieron a mí, vieron que nos tenían que adoptar juntos, entonces tampoco se lo pensaron mucho y nos adoptaron juntos. Eso sí, es verdad que luego, a medida que vayamos hablando, la gente lo va a ver, que hay como muchas cosas muy parecidas, aunque obviamente cosas también muy distintas entre tu historia o vuestra experiencia de Víctor y tú con la de Yuki y la mía. Bueno, perdóname que te he cortado. No. Me cuentas que os hicieron una fiesta, ¿no? Y no sé qué tal, porque entiendo yo que tenías más primos, tíos. No, porque mi madre es hija única, entonces no había niños por parte de mamá. Y por parte de mi padre, pues somos los mayores, tampoco había, fuimos los primeros en llegar. Vale. Entonces sí que el día que llegamos en mi casa, dentro de la casa, estaban mis abuelos, mis tíos y había algunos familiares y amigos y sí, fue una alegría vernos, nos enseñaron la casa,
vas a dormir, que ya la conocíamos, pero fue como, ahora esta es tu casa, me tienes que llamar papá, me tienes que llamar mamá, fueron como las palabras que muchos repetían. Yo creo que ellos se sentían como, a ver si no me va a llamar papá, a ver Exacto. si no me va a llamar mamá. Entonces yo recuerdo mucho, ahora la familia, ahora vas a tener que llamar papá y mamá a ellos, que son tu papá y tu mamá. Y yo decía, bueno, pues si yo lo sé, si yo los quiero, si yo quiero que sean mis padres. Claro, Y claro. es como algo que lo ves ahora de más mayor y dices, los adultos actúan al final como porque no están dentro de una mente de un Claro, niño. claro. Ellos te decían, tienes que llamarle papá cuando tú venías convencida de que él ya era tu papá. Exacto, exacto. Y bueno, y luego justo había un jardín en esta casa donde vivíamos y, y fue una fiesta pues como un bautizo, Exacto. no sé, a lo grande. Había como 200 personas y fue una fiesta de todo el día. Y vinieron amigos de mis padres, familiares, todos. Y, y yo creo que por parte de mi madre, como era hija única, sí que es verdad que nuestra llegada fue para mis abuelos pues Buah. una bendición enorme. Y para mis abuelos paternos, imagino que también. Te iba a preguntar también, aparte, el tema del nombre, porque hay a veces, para la gente que no lo sabe, los niños adoptados a veces se les cambia el nombre porque la familia adoptiva considera que ese nombre que tiene el niño o la niña no termina de encajar con la familia, ¿no? Ya sea porque, bueno, por ejemplo, nosotras todos somos de Mallorca, ¿vale? Eso también va a salir a lo largo de la historia porque Mallorca es una isla pequeña, difícil que no nos hayamos encontrado antes de conocernos oficialmente como hermanas, pero por ahí hubo alguna anécdota que ya vamos a contar. Entonces, por ejemplo, pues eso, ¿no? Yo, por ejemplo, tenía un nombre más español, que me llamaba Ana Belén, y claro, me adoptó una familia bastante, no, muy mallorquina. Entonces, Ana Belén como que no terminaba de encajar. Y me quitaron el Belén y me dejaron con Ana, pero en vez de Ana, Aina, que es la versión mallorquina de Ana. Entonces, y con Yuk pasó lo mismo. Entonces, yo quería preguntar si contigo y con Víctor fue lo mismo. Sí, aparte recuerdo a mi madre contarme muchas veces que el cambio de los nombres le llevó un dolor de cabeza en el juzgado horrible. Práctico, claro. Porque, bueno, Víctor era Víctor Manuel Uh-huh, y yo sí que era María del Mar. uh-huh. Pero no sé qué problema había en el registro, que cuando me llamaba el médico, cuando iba al médico me llamaba Mari Carmen, pero luego estaba inscrita como María del Mar. Había como un rollo que se tenía que arreglar, no sé qué problema Vale. había. Entonces, mis padres le preguntaron a mi hermano, ¿qué te gustaría llamarte? Vamos a cambiarte el nombre. Venga, va, escoge un nombre. Y él quería llamarse Tony. Dijo, yo me quiero llamar Tony. Ajá. Y mis padres, como también son muy mallorquines y la mentalidad así, dice, pero si los abuelos no se llaman Tony, si no hay nadie que se llame Tony, ¿y por qué no te gusta Juan como papá? Y mi hermano, no, yo me quiero llamar Tony. Y al final, como obviamente preguntarle a un niño de 4 años cómo te quieres llamar, pues porque no le dio para decirle, pues quiero llamarme Superman. Exacto. No, me quiero llamar Goku. Y al final, pues le quitaron igual Manuel, se quedó solamente con Víctor porque lo llamaban Manolito. Entonces, claro, pues la familia mallorquina yo entiendo que es un nombre que pues, no le gustaba, entonces se quedó con Víctor Uh-huh. y a mí me dejaron el mismo nombre, pero mi familia siempre me ha llamado María. Y María. ya luego, una vez que creces, te ponen motes, pues ya los amigos empezaron a llamarme Mar y así es como la familia me llama María y el resto me llama Mar. Pero es curioso cómo mi madre siempre me cuenta que tuvo que buscar 4 testigos para ir al juzgado y testificar como mientras a nosotros nos habían llamado siempre Víctor y María del Mar Ostras. para poder cambiar los papeles en los registros. Sí. Que, ojo, que yo ya me llamaba María del Mar, a mí realmente no me tuvo, solo fue el apellido que tuvo, pero Sí. con Víctor sí que tuvo que cambiar un poquito. Vale, vale. Pero ¿Y pues para vosotros os supuso algún problema el que os cambiaran de nombre o no? ¿Fue algo natural? no creo porque yo no lo recuerdo, vamos. Mar, si te parece bien, me podrías comentar o nos podrías comentar a todos cómo fueron, no sé, así los recuerdos más dulces o que te vengan así como más importantes de tus primeros años, ¿no? Con tu familia adoptiva, si te parece. Pues los mejores de mi vida, la verdad. Que solamente se han igualado cuando yo he tenido hijos también.
porque bueno, desgraciadamente mi padre murió cuando yo tenía 7 años, tuvo un accidente y falleció, entonces claro, yo tenía 4 años, bueno, sí, 4 años cuando me adoptaron y a los 3 Exacto. de tener una familia volví a perder a la figura. Entonces, eh, ya no por mí, porque yo ya estaba adaptada en una familia, obviamente la pérdida de un padre o una madre es muy dolorosa a cualquier edad, no Claro. es, pero bueno, viniendo de unos niños que habían sido adoptados, que en su día, no sé, luego más adelante si quieres lo comentamos, el sistema no te ofrecía Una un ayuda servicio psicológica, de ¿no? ayuda psicológica post adopción, no había, entonces mi madre se sacó no sé de dónde las fuerzas para porque ella no tenía trabajo, busca trabajo, en fin, mantén la familia lo más unida posible. Y claro, yo recuerdo que hacía ya 3 años que nos habían adoptado Ujú. y el IMAS, la institución aquí en Mallorca, Baleares, en servicios sociales de sí, adopción. Ujú. tocó a la puerta. Tocó a la puerta y yo recuerdo, yo era muy pequeña, pero yo recuerdo a mi madre muy nerviosa Claro, porque estuvieron durante, pues no decirte, un mes o dos, constantemente llamadas, porque mi madre no trabajaba, porque había fallecido mi padre, que era la fuente de ingresos en casa. Entonces, sí claro. que en ese momento sí que hubo un control, porque Exhaustivo, ¿no? yo creo que no se podían permitir otra vez que estos niños cayeran en Claro, vamos a cambiar de familia. Yo creo que ya no cabía en nosotros claro. un golpe más Oh, de estos. claro, claro. Entonces, servicios sociales se puso firme. Claro, mi madre, gracias a Dios, encontró un trabajo, Mm. salimos adelante súper bien y ya, pues no hubo más problemas. Pero sí que es verdad que fueron como 3 años solamente los que dices pude Exacto, disfrutar realmente de, muy pocos. pero sí que es verdad, sí, como de una familia con mi papá y mi mamá y mi hermano. Mm. Pero creo que eso también me ha ayudado a mí para ver la sociedad de que realmente unos niños no tienen que tener un padre y una madre. Mm. Mi madre ha hecho de padre y madre y he tenido esa figura masculina. Mm. La he tenido y cuando me ha faltado lo he hecho mucho de menos porque es el Claro. cariño. Pero como figura en casa, Mm. mi madre lo ha hecho súper bien, la suya y la de mi padre. Entonces, Mm. creo que eso me ha abierto un poquito más la mente de decir, bueno, las familias no hay un ideal de familia. El ideal de familia es el que mejor lo hace en casa. Claro. Es que yo cuando escuché me emociono, de verdad. Yo es que estas cosas me tocan, me tocan. Yo me acuerdo que cuando conocí a tu madre, la historia que contó, ¿no? De lo mucho que tuvo que luchar para sacaros adelante a Víctor y a ti, me llegó. Esa fue en plan, esta mujer es una leona, con todas las de la ley. Y no me extraña que tú pues digas que lo ha hecho bien, o sea, lo ha hecho más que bien. Tiene un Obviamente, 1000 sobre obviamente. 100 en cuanto a examen. Vamos, y obviamente pues lo serví. Dime, dime. No, no, que digo que no es la única persona en el mundo, es decir, que cuando pasa algo en una familia que falta uno de los dos, el que se queda con niños tan pequeñitos sale, es innato. Sí, sí, Estoy segura que tiene que ser así, porque los niños tienen que empezar su vida y hay que encaminarlos. claro, claro. Y eso no falta, estoy segura. Sí, sí. Pues es una historia que aunque tiene claroscuros, tiene cosas muy bonitas, pero cosas también muy duras. Desde un principio ya, ¿sabes? Desde muy pequeñita ya. Pero bueno, yo te veo y digo, es un milagro porque Mar, o sea, a veces cuando no se vive dentro de todas estas experiencias, a lo mejor se tiene como la etiqueta de que una persona que ha vivido todo esto está un poco tarada. Yo creo que todos estamos un poquito tarados en esta vida y está bien ser un poquito tarado porque hay que ser un poquito auténtico, ¿no? Pero... pero que no, que hay chicos, hay niños y niñas que son muy resilientes. La resiliencia es la capacidad de salir adelante a pesar de las circunstancias. Y incluso esas dificultades que han vivido los hacen muchísimo más fuertes, muchísimo más tirados para adelante. Y tú eres así, o sea, tú eres una mujer súper directa, súper emprendedora, que ahora me falta trabajo, no tengo miedo a hacer este tipo de trabajo u otro o lo que sea para sacar a mi familia adelante. Una chica pues súper valiente, no solo por el tema del trabajo, sino por todo, una persona que no se calla, coherente, madura, o sea, ¿qué voy a decir de ti? Yo te admiro y no puedo evitarlo, es verdad. Es que Bueno, no queda otra. En verdad, puedes tener tu periodo de, pues, de rabia, de duelo, de resignación,
Pero es que es normal, una persona que por su suerte su vida ha ido transcurriendo y ha ido teniendo pues sus familiares y todo, pues cuando pasa algo, ya sea de adulto o más joven, pero no deja de ser un golpe que no saben, creo, o les cuesta más asimilar. Claro. Pues mira, de repente fallece la madre de alguien y es la primera persona cercana que fallece. Sí que creo que le cuesta más a una persona que es lo primero que le pasa así fuerte emocionalmente que una persona que viene ya ya no tiene eso que practicado, ¿no? Sí. Pero porque yo creo que también me lo he trabajado, porque yo miro a nuestro alrededor, hablando de otros hermanos que aquí no aparecen, pero que los hay, y no todos tienen la misma capacidad de poder decir, vale, voy a pensar fríamente, me voy a centrar, esto es lo que ha pasado. Claro. Y no darle vueltas y no sé, cagarte en todo hablando mal, perdón. No, pero bueno, que es eso, que si no te lo trabajas tampoco sale. Es que yo lo que te iba a decir, tú puedes haber vivido muchas desgracias en la vida, pero eso tampoco te da la garantía de que eso te va a hacer más sabio o más maduro. O sea, es al final el trabajo interno. Es decir, el tiempo y las circunstancias no te dan la garantía de que tú con eso vas a ser sabio, maduro, vas a tener éxito. Pero sí te da la oportunidad de poder trabajar en ello, pero depende de ti hacerlo o no. ¿Cuántas personas han tenido muchas desgracias en la vida y realmente son desgraciados? Y yo no quiero criticarlo porque es muy duro, cada uno hace lo que puede con lo que tiene, eso es verdad, y con lo que sabe, pero gente que no puede avanzar por lo que sea y es legítimo, ¿vale? Pero otras que con las mismas circunstancias pues salen por otro camino y los dos son legítimos y no se tienen que criticar, pero es lo que tú dices, que hay que trabajárselo, no es una cosa que salga sola ni que por eso ya lo tengas todo hecho a nivel emocional en la vida. No, al contrario. No. Vale, pues mira, llegados a este punto, porque tengo un montón de preguntas que hacerte, si no se nos va a ir el tiempo volando, ¿podrías describirme así a grandes rasgos cómo veías a tus padres adoptivos, me refiero? ¿Y cómo era tu relación con ellos y con tu hermano, la medida en que creciste, ¿no? ¿Era buena la relación? ¿No era buena? Sí, yo recuerdo que es que mi problema es que a mí me das esto de confianza y ya eres mi súper madre, mi súper amigo, como muy confío mucho en la buena fe de la gente. Sí. Lo que pasa es que con los años lo he ido perdiendo, eso también te lo digo. Yo igual, Pero sí que es verdad que yo recuerdo a mi madre decirme, jolín, es que yo cocinaba y tenía a uno pegado en la pierna y a otro sentado en la encimera. ¿Qué haces? Que mamá se levantaba al baño y ya escuchaba pataditas. Mamá, ¿qué haces? Te espero, dices que no podía ni cagar tranquila. Es verdad. Y ahora le digo, pues mamá, yo tampoco puedo cagar tranquila ahora. Ahora la entiendes, ¿no? Sí, claro. Sí, pero yo era consciente de que la estaba molestando, pero era en plan, es que no quiero perderte de vista ni un momento, vaya claro. a ser que vuelvas a ir. ¿Sabes? Es como... Ya es muy empático por tu parte ser niño y ser consciente de que en parte la estás molestando, pero hay una necesidad en ti como niña de estar apegado a esas figuras paternas que durante los años más importantes de tu vida no los has tenido. Así que es como... Bueno, he tenido otras cosas que tampoco son malas, porque es verdad que los monitores fueron un 10, pero no era mi madre. Que además, volviendo a las anécdotas, recuerdo que yo era muy bajita y no llegaba al interruptor de la luz. Y todos mi madre, somos bajitos en la familia biológica. Tenemos ese has recortado por aquí. Es verdad. Pero bueno, igual nunca he tenido ningún problema por ello. No. Yo trepando he llegado por todo. Igual. Y me decía mi madre, bueno, pues cuando ya me enseñó a ir al baño solita, cuando termines, apagas la luz. Entonces yo me iba corriendo, como yo iba siempre con miedo por todo, me decía, ¿se apagó la luz? No. Y lo hacía aposta porque sabía que cuando yo tenía que ir al baño, decía, es que esta no va a apagar la luz, verás, y me acompañaba. Y decía, mami, pero no te vayas, que ya termino. Entonces era ir al baño, mi madre me esperaba, y, venga, por fin me limpias, es que no llego a la luz, me la apagas. Entonces yo me iba corriendo delante de ella y así la tenía ella pendiente de mí. Claro. Pero bueno, que en definitiva la relación
más o menos constante, el vínculo siempre ha sido muy bueno, ¿no? Bueno, tu padre, es verdad, murió siendo muy niña tú, que eso es muy duro, lo hemos hablado, pero con él fue muy buena, ¿no? Y con tu madre y tu hermano también, a pesar de las dificultades que pasasteis después de también la muerte de tu padre, ¿no? Fíjate que soy consciente que me has hecho la pregunta de con mi madre, mi padre y mi hermano, y con quien me centro es con mi madre. Claro, porque... Eh, no sé, me sale, obviamente es porque es con quien más he tenido más peso, pero bueno, con Víctor también, es verdad, hemos compartido muchas trastadas. Él era el malo, él era El que el planeaba, inventor. ¿no? Las... Y yo si me apetecía lo seguía y si no, no. Igualmente lo siguiera o no, cuando nos pillaban estábamos castigados los dos. Los dos Y recibíais. me decía, bueno, ya de perdidos al río. Y con mi padre, pues, me adoraba. Es que yo Es la recuerdo, niña de sus ojos, ¿eh? sí. Y eso que él era el que estaba interesado en adoptar un niño, Ujú. pero yo creo que fue su debilidad, pero Al instante. era muy protector y aparte siempre tenía una sonrisa en la cara. Y yo recuerdo que él llegaba tarde de trabajar, que estábamos o ya estábamos dormidos o camino a dormir y siempre venía con alguna tontería, un caramelo, nos hacía cualquier chorrada y mi madre le regañaba, déjalos, que se van a dormir. Y yo, ay mamá, por favor, un momento, que no lo he visto en todo el día. Y Te había mimaba, ese, te mimaba. sí, y nunca, 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 nunca consintió ni él, lo típico, ¿no? Un cachete porque yo que sé, a lo mejor la liaba. Mi madre algún cachete nos daba, la verdad, es que eso es inevitable. Pero Pero hay mi que decir padre, que eso no era maltrato, ¿eh? O sea, era una cosa que no era que no, o sea, en plan nos dejaba en el suelo inconscientes, o sea, era una cosa para llamar la atención, ¿no? un cachete en el culete en el momento en que, y reconozco que algún día nos merecíamos alguno más fuerte, pero él siempre, no, 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 no les vayas a pegar, no, 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 no les grites, vete, ya me quedo yo, era muy, Pues me alegro no sé, era de que os mimara hasta ese punto, porque mira, sí. es que a veces la vida no sabes qué sorpresas te va a dar y bueno, pues al final los recuerdos que tienes de él son muy buenos y eso es lo que importa al final. Es que yo cuando miro para atrás, creo que los que me vienen son siempre mi padre en el suelo y yo encima de él, saltando, porque tenía mucha barriguita y saltando encima de su barriga, es que todo lo que recuerdo es esto. Qué bonito, claro que sí. Yo, por ejemplo, en mi caso, para la gente que no lo sabe, pues nos pasó a Yuki y a mí algo muy parecido. En el orfanato yo fui separada de la familia biológica a los 3 años y Yuk tenía un mes de vida, era muy pequeño, y nos llevaron a un centro de menores, a un orfanato. Y allí estuvimos un año y luego ya nos adoptaron nuestra familia adoptiva. Yo, por suerte, no he tenido eso de que uno de mis padres muriera, lo sigo teniendo hoy en día, gracias a Dios. Y también nos hicieron una fiesta de bienvenida, en casa nos esperaban todos los tíos, los primos, los abuelos, todo el mundo. Bueno, una vez dicho esto y poniendo un poco más de estructura un poquito, yo sé que habrá mucha gente que se debe plantear, pero un momento, estos dos fueron adoptados por una parte, luego estos dos, ¿qué está pasando aquí? Esto es un caos. Sí, gente, lo fue. Nuestra infancia desde el principio fue un caos, ya lo vamos a explicar un poquito más, aunque de forma un poquito general, tampoco vamos a detallar mucho lo que pasó más o menos. Mar, porque claro, yo quiero que esta entrevista más se centre en cuanto a la reubicación o reconexión de los hermanos, ¿no? Yo te quería preguntar, bueno, a ti te adoptaron, tú fuiste consciente de que te adoptaron, ¿verdad? Tú en ningún momento tus padres te tuvieron que decir, oye, eres adoptada, ¿verdad? Y a No, me Víctor lo dejaron desde el primer momento, sí, sí, sí. vale. Y tú, tus padres, o sea, tú hubo algún momento en que, porque tú sabías que eras adoptada, pero tú no tienes recuerdos de tu familia biológica, entonces entiendo yo, alguna vez te hacías preguntas sobre cómo deben ser mi familia biológica y por qué mis padres biológicos no pudieron cuidarnos a Victoria y a mí. ¿Tengo más hermanos? ¿No tengo? ¿Estas preguntas tú te las hacías? No me las hacía porque Vale. mi madre fue siempre muy clara conmigo. Y yo todas esas preguntas, las respuestas las tenía sin hacer las preguntas, porque Ujú. yo no recuerdo lo típico en las películas, ven, siéntate en el sofá, que tenemos que Ajá. hablar contigo. Eso no ha pasado nunca en casa. Y Ujú. es una cosa que agradeceré siempre a mis padres, que nunca, sobre todo a mi madre, Ujú. que nunca lo hiciera un tema tabú, porque al Claro. final
son espinas que vas quedando y que son innecesarias. Sí, sí. Entonces sí que es verdad que siempre me había comentado, yo creo que lo hacía desde el miedo de cuando crezcas y vayas por la calle posiblemente te encontrarás con esto, porque claro, Mallorca es muy pequeña, entonces Exacto. por lo típico cuando vayas a la universidad estarás en Palma, ellos viven en Palma, mi padre falleció y se llevó a la tumba donde vivían ellos, pero mi padre lo sabía y Vale. nunca se lo quiso decir a mi madre, pues por protegerla, no lo sé, porque no tuviera nunca o que no se le escapara hacia nosotros, o yo qué sé, no sé. Pero no necesitábamos realmente, yo no necesitaba saber dónde vivía esta gente, pero sí que es verdad que cuando fui creciendo, yo sabía que hasta que no tuviera la mayoría de edad no podía mover ningún hilo si quería saber algo de mis hermanos. Me llamaba mucho la atención lo de mis hermanos, porque ellos siempre me habían dicho, sois 11, sois 11. Y yo decía, madre mía, qué locura, 11 hijos, que no sé qué. Y cuando eres más adolescente piensas, ¡buah, 11 hermanos! Pero no lo piensas desde el punto de vista razonable. Exacto. ¿Para qué quiero conocer ahora Exacto. yo Exacto. 10 hermanos o 9? Entonces, cuando yo cumplí la mayoría de edad, me acerqué a la institución a preguntar a ver qué tenía que hacer para poder juntarme. Y bueno, me explicaron una serie de pasos que tenía que acudir allí, tenía que pasar pues una entrevista. Eran entrevistas muy duras, era mi primer año de universidad, yo estaba con 1000 cosas y cada vez que salía de allí salía emocionalmente muy tocada porque me preguntaban como que, ¿y ahora para qué? ¿No? La respuesta, a lo mejor me veían tan jovencita, ¿y ahora para qué quieres saber esto? Y yo pensaba, pero ¿a ti qué te importa? Ya, era tu derecho en el fondo. O sea, y eso formaba parte de un poco un análisis de si yo estaba preparada o no, Exacto. que no lo debían de elegir ellos tampoco, también te Exacto. lo digo. Pero bueno, ellos evalúan un poquito de si hay algún motivo de trasfondo o si es una cosa que sale natural de la persona, que Exacto. también me parece bien. Entonces, ahí cerré. Estuve como 1 año y medio intentando, pidiendo citas y nunca llegué a pasar a la fase donde pasaste tú, que luego tú ya lo comentarás, pero me quedé siempre en la fase de que ellos me analizaban a mí. Exacto. O sea, qué motivos tenía yo para buscar a quien quería buscar. Y ya me dijeron desde el primer momento que con los hermanos podría ser que pudiera llegar a algo, pero con la familia, con los padres, era muy difícil porque primero no sabemos ellos en qué situación están, si les va a hacer bien o mal, que también es lícito pensar en ello. Pero independientemente de lo que tú pienses de tus padres biológicos, obviamente. Pero una vez que los niños son dados en adopción, la familia pierde cualquier tipo de rastro y es ilegal, para así decirlo, que unos padres biológicos muevan hilos para buscar a hijos sí. biológicos. Y si por aquellas cosas en un momento dado lo encuentran, no tienen derecho ninguno. Exacto. A nada. Entonces, cuando ya me contaban esto, ellos, yo creo que más que intentaban quitarme de la cabeza, por lo que yo recuerdo, que no es su trabajo, obviamente. Yo igual seguí pensando, bueno, más adelante haré lo que tenga que hacer. A lo mejor llegué a pensar, bueno, no es el momento, no es el momento y a lo mejor no estoy preparada para ello. Porque tú vas a ciegas. De todas formas, me parece un poco intrusivo. A ver, yo entiendo, quiero pensar, a ver, vamos a explicarlo todo un poco porque a lo mejor la gente se está haciendo un lío, ¿vale? Cuando tú eres una persona adoptada, ¿vale? Y bueno, creces y tienes unas dudas sobre tus orígenes y quieres buscar o quieres encontrar respuestas a tu historia, el por qué tus padres te dieron en adopción o no, pero por qué fuiste adoptada, etcétera, a esto se le llama la búsqueda de orígenes, es decir, buscas tus raíces, de dónde naces, de qué familia naces, el por qué te dieron en adopción, etcétera. Dentro de eso, y lo digo como trabajadora social, hay muchas veces en estas preguntas una herida en el niño, ¿no? Una herida del abandono y también cuando el niño es adolescente que está construyendo su identidad, intenta
construir esta identidad sabiendo de dónde parte. Y los niños adoptados no partimos desde que nos adoptan, desde que nos adoptan, partimos desde que nacemos, que es desde la familia biológica. A veces de forma inconsciente la familia adoptiva intenta, esto es muy sutil, eso es muy inconsciente y desde el miedo, y no lo hacen aposta, y al contrario, intentando hacer lo mejor para los hijos, ¿no? Es el de, no, 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 tú no has nacido en tu familia biológica, tú has nacido en la familia adoptiva, desde aquí empiezas, no tienes necesidad de buscar. Pero es que cuando un niño busca muchas veces, la mayoría de las veces, no es por un tema de curiosidad, de quiero saber por qué quiero, estoy curioso. No, no. La mayoría de las veces es porque hay una herida interna y para sanarla necesitas saber lo que ha pasado, aunque sea duro lo que has vivido. Porque si no sabes, no puedes tú sanar nada. Y es una forma inconsciente que el niño está buscando para poder sanar, porque si no sana esa herida, no puede seguir adelante. A eso se le llama la búsqueda de orígenes y en Mallorca precisamente está el IMAS, que es el Instituto Mallorquín de Afers Socials, de Asuntos Sociales, donde se tramita todo el tiempo todo el tema de la adopción y de la búsqueda de orígenes, ¿vale? Es este proceso en el que cuando ya eres mayor de edad, porque cuando no lo eres, no sé si no se puede o si se puede tienes que tener el permiso de tus padres adoptivos, no estoy segura, pero cuando ya eres mayor de edad ya lo puedes buscar por ti mismo y bueno, el proceso es algo complejo. Tú te presentas, dices que quieres conocer tus orígenes, tienes que escribir una solicitud y en base a eso hay una psicóloga normalmente o un psicólogo que te atiende, o sea, que lleva tu caso y lo que dice Mar es que te analiza, te entrevista para saber realmente si tú estás preparado o no para conocer tu verdad. Pensemos otra vez que en muchos casos hay negligencia, hay abusos físicos o sexuales, o sea, son cosas muy complejas y que muchas veces si las tocas, o sea, si tú sabes y descubres todo esto, te puede llevar a una depresión, a un trauma o a la abertura, o sea, o no, siempre o muchas veces a acercarte a una herida que está muy caliente, ¿no? Y entonces tienes que estar preparado, tienes que haberte trabajado antes o estar dispuesto a trabajar en ese momento con un psicólogo, en este caso con el de Limas, o si quieres, fuera de los servicios, de los servicios sociales, ya por privado. Eso más que nada por tu propio mundo emocional y que puedas sanar todo eso correctamente. Y por eso te hacen esta entrevista, ¿no? Si ellos ven que no estás muy preparado, que creo que fue tu caso por lo que comentas, Mar, como que te intentaron convencer de que no era el momento. Me parece poco lícito, te pueden decir... Bueno, yo quiero creo que... recalcar que no exactamente así, es decir, Vale, es la sensación que yo me llevé, la vale. sensación de que ellos no me daban respuesta, Ujú. ellos daban un poco de vuelta al por qué, el motivo que me movía a yo hacer eso. Ujú. Mm, es mi sensación, obviamente ellos en ningún momento me dijeron, pues ahora no es el momento de... Fui yo la que decidí que al final este proceso igual no era el momento de llevarlo a cabo. Vale. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo no sabía nada. Es decir, a mí me adoptaron con 4 años, yo sí era consciente de que me adoptaban, pero yo tampoco tenía recuerdos de mi familia biológica, incluso habiendo estado con ellos 3 años, los primeros 3 años, pero yo no tengo recuerdos. Y mis primeros recuerdos son algunos en el orfanato y ya luego a partir de cuando me adoptaron. Y yo siempre he sido muy curiosa, siempre he querido saber, pero no curiosa porque sí, sino porque yo creo que había pues esa herida también porque había pasado 3 años con ellos, aunque no era consciente, ¿no? Y yo sí recuerdo de pequeña decir, ¿y por qué mis padres me dieron en adopción? O sea, mis padres biológicos. ¿Y por qué tal? ¿Y por qué estuve en un orfanato? ¿Y cómo estaban mis padres biológicos? ¿Y tengo hermanos? Y todas estas preguntas siempre se quedaban en silencio, siempre se quedaban aplastadas. Y yo quiero decirlo desde el amor más profundo hacia mi familia adoptiva, porque yo sé que ellos no lo hacían con maldad, sino por miedo, ¿no? Y al final, porque creo que lo que ellos querían era lo mejor para mí y creían que lo mejor para mí era que no me hiciera esas preguntas, ¿no? Yo me acuerdo que haciendo estas preguntas yo las hacía también a mis abuelos, a mis tíos y ellos me decían, pero ¿por qué haces estas preguntas? ¿No te das cuenta de que estas preguntas hacen daño a tus padres? Y claro, eso a mí me provocaba mucha culpa, ¿no? Porque decía, jolín, pues en verdad tienen razón y fui comiéndome, ¿no? Poco a poco, pues estas preguntas, hay algo en ti que sale sin pedir, o sea, es muy inconsciente, ¿no? Yo entonces, cada cierto tiempo yo preguntaba, ¿no? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué tal? Y al final, pues mis padres, por queriendo hacer lo mejor para mí y mi hermano, nunca me contaron la verdad. O sea, a mí solo me contaron que nos encontraron en un hotel abandonado,
totalmente desnutridos, mal vestidos, etcétera, y pues nos cogió la policía, fue un caso bastante sonado, vino la policía, salió en las noticias incluso, fue un caos y fuimos en un orfanato, en un centro de menores y allí pasamos un año y luego nos adoptaron. Y esa fue, como siempre, la misma historia. Y quiero decir, no me mintieron en este aspecto porque esa historia, ese trozo era verdad. Pero cuando preguntaba por mi familia biológica siempre había un, yo no sé, mi padre directamente se iba y mi madre, que era como que la que más afrontaba esto, siempre era un, no lo sé, pero yo creo que siempre os quisieron, pero nos pudieron cuidar, etcétera, ¿no? O sea, siempre con el mayor cariño posible hacia nosotros. Y yo bueno, creo que ya lo he comentado un par de veces, pero yo a los 18 años tuve trastornos de alimentación, tuve bulimia, empecé con anorexia y luego a bulimia y todo fue en parte, creo yo, primero por un tema de no saber construir una sana identidad en mí por todo lo que había pasado, ¿no? Más esa herida de abandono, ¿no? que llevaba en mí. Yo necesitaba ser perfecta en todos los aspectos, necesitaba ser la hija perfecta, la hermana perfecta, la amiga perfecta, la estudiante perfecta y era una exigencia tan grande que yo no lo podía llevar, o sea, era una carga demasiado grande y bueno, y el estrés y contener eso tan fuerte me hizo que lo sacara de forma insana, que era totalmente pues teniendo trastornos de alimentación. Total, esto provocó que cuando lo supo mi familia, obviamente, pues fui a un psicólogo durante un año, me ayudó muchísimo, sané muchísimas cosas, yo tenía una autoestima muy baja y fue cuando terminé la terapia. Yo creo que en ese entonces yo tenía unos 21 años, habían pasado ya tiempo, etcétera. Decidí buscar mis orígenes, ya que veía que no podía tener las respuestas a través de mi familia adoptiva porque ellos me decían que no sabían nada más. Yo estaba haciendo en ese momento segundo de trabajo social. Yo tengo que decir que parte de mi decisión de estudiar trabajo social creo que es muy obvia, pero fue para yo poder sanar muchas cosas y poder encontrar respuestas que no había encontrado, ¿no? Decidí hacer la búsqueda de mis orígenes, que fue ir a Limas, ¿no? Y aquí vuelvo contigo, Mar, y quiero preguntarte, bueno, en mi caso también fue que yo cuando fui a Limas hice la entrevista, vieron que yo ya tenía 21 años, creo que tú, Mar, cuando fuiste tenías 18, no lo sé, más o menos, y yo estaba muy decidida, yo es que lo quería saber y tuviera que pasar fuego, infiernos o lo que tuviera que hacer, porque yo sentía que no podía seguir con mi vida, yo me sentía muy estancada. Y la psicóloga, hablando con ella, la mujer de Limas, la psicóloga de Limas, que llevó mi caso, me dijo, vale, de acuerdo, ¿quieres saberlo? Entonces, mira, te voy a llamar otro día, pero necesito conocer primero tu expediente está en un registro, en un sitio donde hay otros muchos registros de muchos otros niños adoptados, cuando sepa tu expediente, lo haya leído, voy a llamarte, vienes un día y te lo cuento en la institución, en el Limas, y yo, perfecto. Entonces, otro día me llamó, fui y lo primero que me dijo fue, pues que éramos 11 hermanos y yo en plan, me dijo eso y yo dije, tengo que sentarme un momento, o sea, me costó desde el principio gestionar todo eso, 11 hermanos, de la misma madre y del mismo padre, o sea, nada de hermanastros, todos hermanos biológicos. Entonces me contó un poquito la historia y cuando ya me contó la historia me dijo, ¿quieres conocer a tus hermanos biológicos? Y también me preguntó si quería conocer a mis padres biológicos. Y aquí yo no tenía la necesidad de conocer a mis padres biológicos porque yo esa necesidad la tenía suplida, que era que yo tenía mis padres adoptivos que siempre han sido mis padres verdaderos. Eso hay muchos padres adoptivos que tienen ese miedo, ¿no? De que cuando sus hijos conozcan sus orígenes prefieran a su familia biológica. Y eso si ellos han crecido y han sido criados con amor con sus padres adoptivos, perdón, casi nunca pasa eso, porque tú perteneces allí donde te sientes amado, no quien te pare. ¿Vale? Entonces, ahí yo decidí conocer a mis hermanos biológicos para poner todo un poco en contexto y que la gente lo pueda entender. Voy a decir de forma muy general, ¿vale? No me quiero meter mucho en el tema. Nuestros padres, pues había una negligencia bastante grande, bastante profunda. Éramos, obviamente, pues muchos niños, mucha desorganización, no sé cómo decirlo de la mejor manera, yo creo que muy poca conciencia, no tenían el dinero, el tiempo ni los recursos necesarios para educarnos ni cuidarnos a todos, ¿no? Entonces, bueno, dentro de todo,
nosotros no somos las más mayores, hay otros más mayores que ellos no fueron adoptados, luego nacimos nosotros y de todos los 11, solo 5 fuimos adoptados. 2 por una familia, que somos Yuki y yo, otros 2 que son Víctor y Mar por otra y otro que fue adoptado por otra familia. El otro hermano que dices que adoptaron estaba en proceso. Ah, bueno, Solo llegó sí, a sí, es acogidas. verdad, Sí. es verdad. Sí, porque también es una historia aparte y luego ya los más pequeños siguieron con los padres biológicos. Sé que es muy difícil de comprender todo esto, pero es que es muy complejo, tampoco quiero meterme mucho en el tema, pero es así. Total, que yo quise conocer primero a los adoptados, entonces comencé por Víctor y por Mar. Y aquí es donde vuelvo contigo, Mar, y quiero preguntarte que, ¿cómo fue eso? O sea, ¿qué pasó allí? O sea, ¿cómo cambió tu vida? O sea, a los 18 años tú fuiste a Limas, todo el proceso no funcionó, tú seguiste con tu carrera de maestra de inglés y un día te llaman por teléfono. ¿Qué pasó? Pues estaba yo, porque yo lo había hecho obviamente a escondidas a escondidas. Yo igual. No se puede llamar a escondidas, simplemente es una cosa que no quise compartir ni con Víctor ni Claramente. con mi madre, porque ya me costaba a mí Sí, digerir lo que estaba viendo y pensando en ellos dije, es que no lo van a entender, claro, es claro. que yo no era como tú, y tantas preguntas a mi madre porque tenía las respuestas, pero sabía que habría sido al revés. Mi madre habría empezado, ¿y por qué? Y Claro, no sé qué. Y el no entender y el no saber razonar en plan, yo no te voy a sustituir, yo claro, quiero saber, tengo curiosidad si ellos están, mis hermanos, claro, que hay tantos que podemos ser pues de la misma edad, no sé, algunos pueden tener niños, otros no, que claro, estemos todos, que falte alguno, que no. Pregunta, entonces yo sabía que eso no me iba a ayudar en mi proceso. claro. Entonces dije, bueno, hasta donde dure iré yo sola, Ujú, siempre acompañada de mis amistades que en ese momento pues elegí las que mejor me ayudaron, la ujú. verdad. Sí, Y, y a todo esto, yo ya hacía un tiempo que ya no iba a reuniones, pero sí que es verdad que tenía en mente que volvería a coger el proceso. Y recuerdo que habíamos acabado de comer, era en verano, y creo que era en verano, sí, sí. era verano. Y estábamos sentados en la salita y mi madre cogió el teléfono y se ve que le dije, fue una llamada muy, muy corta, porque encima mi madre es hola y adiós. Mi madre es muy seca en ese aspecto. Y dijo, vale, sí, bueno, lo que yo escuchaba. Ahora se lo comentaré ella, si eso me llamas mañana y te doy una respuesta. Y mi hermana y yo nos miramos así, en plan, ¿qué está hablando de esta hora? De mañana te llamo de una respuesta, ¿qué es eso? Aparte, en casa había una mala costumbre que cuando alguien cogía el teléfono, nada más colgar, ¿quién era? ¿Quién es? ¿Quién Claro, sí, era? yo igual. Era algo que nos salía innato. Sí, Y encima nos dábamos explicaciones todos, no es algo que dijeras no te importa, no, no, se compartía. sí. Y mi madre nos dijo, me acaban de llamar de Limas, que tenéis una hermana que os está buscando, si estáis interesados, mañana cuando nos llamen tenéis que dar una respuesta o sí o no. Yo en ese momento, por mi cuerpo, fue como un volcán, así de lava en erupción, que no sabía cómo interpretarlo. Yo miraba a mi madre, miraba a mi hermano, pero ¿qué? ¿Qué me estás contando? Y entonces, claro, me venía a la mente todo lo que yo había hecho y digo, y encima ahora esta se me adelanta. Ahora otra persona me busca y cuando yo los he buscado no han llamado a nadie para esto que quieres. Yo estaba súper perdida y Víctor estaba así. Y mi madre, venga, venga, necesito una respuesta. ¿Tú qué dices? ¿Y tú qué dices? Porque si tú no quieres, pues va. Y decía, a ver, Una por favor, respuesta que en teoría tienes que como asimilar y tu madre, venga, venga, dame una respuesta sí, ya, hombre. ya que me va a volver a llamar, me decía, digo, ya, pero te llamará mañana, ¿no? Bueno, pero tú, dice, pero bueno, no había, todo era, pero Claro. vamos a ver, nada. Es que, Entonces perdona. yo dije, mira, yo sí, yo quiero saber qué pasa y luego ya estoy a tiempo de echarme para atrás. Y mi madre me miró un poco así reacia y dijo, ¿segura? Y le dije, sí, mamá, tranquila, va a estar todo bien. Digo, no te preocupes porque yo puedo con esto sola. Entiendo que tú no. Es que yo Pero quiero. le dejé claro que quería que estuviera segura desde el primer momento que Claro. yo no iba a sustituirla, que yo no estaba mal con ella y que yo no quería dejar que fuera mi madre. Es que yo quiero. Entonces, Dime, perdona. Es que yo quiero, perdona que te interrumpa, nada, decir una cosita que antes se me ha olvidado. Cuando yo me preguntaron si quería conocer a mis hermanos biológicos, me dijeron,
tú puedes decir que quieres conocerlos, me dijo la psicóloga, y dice, y yo voy a iniciar el proceso para contactar con ellos, pero obviamente a ellos les voy a preguntar si ellos quieren conocerte, porque ellos tienen todo el derecho a decir que no quieren saber nada de eso. Y quiero, y ella me lo dijo, pero de forma muy sana, me dijo, y quiero que sepas que ese no es en contra tuya ni es nada personal. Cada uno de vosotros ha vivido unas sensaciones distintas, una experiencia distinta, aunque sea la misma historia. Entonces, a lo mejor a algunos de ellos les remueve cosas que no quiere remover el pasado y tienes que aceptar que es legítimo que haya personas o hermanos que no quieran pues remover ese pasado. Y no me lo tomé como personal, lo entendí perfectamente y dije, perfecto, pues allí donde hasta donde ellos quieran, perfecto, si ellos no quieren conocerme, no me lo voy a tomar a mal. Obviamente, sí que hubiera pensado, ojo, pues hubiera sido bonito, ¿no? Conocernos, pero lo hubiera podido entender perfectamente. Y luego cuando dices lo de tu madre, cuando dices que como que le dejaste muy claro, ¿no? Que no, tú no buscabas esa búsqueda de tus orígenes para sustituirla, a mí me pasó exactamente lo mismo, sobre todo con mi madre. No tanto con mi padre, porque como que vi que mi padre lo entendía más, no sé, pero mi madre yo creo que es que tenía mucho más miedo. También, piensa, mis padres a mí no me contaron nunca nada, yo creo que también tenían miedo de que yo supiera la verdad y que supiera que ellos lo hubieran sabido siempre, pero no me lo hubieran dicho, que aquí también es otro tema. Pero luego sobre todo fue mamá, que sepas, porque claro, yo también hice la búsqueda de mis orígenes hasta que antes de tener la entrevista con vosotros y conoceros, poco antes, yo no se lo dije a mi madre. Entonces, cuando se lo dije a mi madre, Jolín me dijo, ¿y por qué no me lo habías dicho? Y se enfadó, ¿no? Y yo le dije, porque tenía miedo precisamente de lo mismo, de que tu miedo yo tuviera que gestionar, ahora lo veo, ¿no? Yo tuviera que lidiar y gestionar con tu miedo a que a lo mejor me puedes perder o que prefiera a otra familia tal, más mi miedo a que lo que voy a encontrar, lo que no sé qué, y tu reticencia y tu querer protegerme, ¿no? Y a que sea reticente a que yo vaya a conocerlos, ¿no? Todo eso a mí ya me superaba, porque para mí eso yo sola ya era suficiente como para encima tener a alguien que queriéndome ayudar me pusiera más trabas, ¿no? Y yo me acuerdo hablar con mi madre y decirle, mamá, yo quiero que sepas que te quiero un montón, que eres mi madre de toda la vida, vas a serlo siempre, eres mi madre de corazón y eso no lo va a sustituir nada ni nadie, pase lo que pase en esta vida y en otra y bueno, en fin, pero sí que no sé por qué mi madre pues no le llegó eso, no le llegó y sí que tuvo más miedo. Sí que luego poco a poco lo fue gestionando, pero le costó un poco y al final lo entendió e incluso el día que fui a conoceros me dijo, ¿quieres que te acompañe y tal? O sea, yo ya la vi más predispuesta, ¿no? Pero sí que es verdad que ese miedo del principio fue ¿sabes? En plan, ¿está pasando algo aquí? Sí, y yo le dije que no me vas a perder para nada, ni tú ni nadie de la familia, o sea, sois que me habéis criado, incluso aunque seamos un poco diferentes en los unos de los otros, el amor, o sea, es lo que he dicho antes, eres de donde te has sentido amado y punto, no hay más. Entonces, ya, volviendo a ti, perdona, ¿eh? Te llamaron, te dijeron eso, entonces tu madre te dijo, necesito una respuesta y tú dijiste, sí, yo quiero saberlo, ¿no? Porque yo veía que Víctor no se terminaba de... Vale, Y le dije, bueno, escucha, que tú no quieras, yo también lo respeto. Y claro, yo le dije, madre, que sepas que con esto te quiero más, porque qué bueno. hacer, porque me das la confianza necesaria para que yo vaya con pase firme, que no Claro, me hacía falta tu aprobación. Pero era como que siempre lo sientes un típico, que sales de apoyo, ¿no? casa, mamá, estoy bien así vestida, y a lo mejor ella me decía que no, y yo me veía bien, y entonces iba y me cambiaba, pues que no es igual. Bueno, mamá, que sí, tal. Y yo la veía a ella un poco nerviosa, pero al final ella me dio la libertad de, bueno, si te tienes que equivocar o tienes que, estaré para apoyarte. Aunque no fueran sus palabras, sus gestos sí fueron así. Mm. Entonces yo cogí a Víctor y dije, venga, Víctor, como somos aquí en Mallorca, no pasa nada, vamos y vemos a ver qué pasa. Pero se lo dije a él para convencerlo, yo no me iba con esa base, yo me iba en plan, quiero saber por qué motivo esa persona me está buscando, yo no sabía la situación Mm. y puedo tener pues, a lo mejor una hermana que nunca he tenido o un hermano más pequeño, yo qué sé, no sé, se me venían mil cosas a la cabeza. Entonces, no sé el tiempo que pasó desde que tú dijiste esto hasta que nos citaron a nosotros, yo no lo recuerdo. Pero sí que es verdad que antes de que nos conociéramos, no estoy segura, antes hablasteis con la psicóloga para que os explicara un Sí. poco la historia, ¿no? Mm. Sí, ellos cuando dijimos que sí nos citaron y ese día fuimos con mi madre, ella Vale. nos acompañó. Y ahí es cuando la psicóloga, en Limas, nos puso un poco en situación y nos comentó eh, desde los inicios, vamos.
cómo habíamos pasado nuestro proceso en el centro, en la adopción, y luego ya pasó a leernos un poquito el informe familiar, ¿no? Sí. Pues lo que había estado pasando con unos. Ellos nunca, 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 aparte recuerdo siempre, no sé si se verá en la cámara, si yo leo un folio Sí. así, ves que Ah, por sí, detrás sí, me tú acuerdo. puedes leerlo, sí, porque yo estaba sentada enfrente. Entonces ella siempre se ponía un folio aquí en Mm. blanco para que nosotros No pudiéramos leer no nada. fuéramos a ver más información de la que ella nos tenía que dar, porque obviamente pues había información sensible que no en ese momento no era el momento de darnos. Ella cuando nos citaba los nombres de algunos hermanos, todos tenemos nombre compuesto Sí, y la psicóloga siempre daba el nombre, un nombre de los dos y lo daba en mallorquín y todos tenemos nombres castellanos, exacto, españoles. sí, Entonces, ellos siempre intentaban siempre, protegieron la privacidad sí. del resto. En ningún momento el IMAS me dio ninguna información Ujú. de otro hermano hasta que yo te conocí a ti y tú me quisiste dar tu teléfono de contacto. Yo nunca, nunca me facilitaron esa información. A mí Que yo tampoco. luego buscando y chusmeando por ahí lo encontrara, eso es cosa mía. Pero entonces, cuando llegamos allí a la entrevista, pues la chica estaba así y nos dijo, estáis preparados, tal, si me queréis interrumpir en cualquier momento, podéis hacer cualquier tipo de pregunta. Entonces, bueno, yo escuché todo lo que la verdad que me dijo un montón de cosas Sí. que sinceramente tengo como medio desorganizadas en mi cabeza y así se van a quedar. Me quedé con lo importante, que yo quería pasar esa entrevista porque sabía que después de esto vería a la persona y bueno, sí que es verdad que mi hermano, que Víctor, se quedó un poco, Tocado. nunca ha mostrado un interés por realmente conocer sus orígenes, porque él así como está, yo también estoy bien, pero bueno, eh, sí que en un momento dado no le ha importado pues conocer, sí ha dado la ocasión de conoceros y tal, pero nunca ha ido más allá de a lo mejor una relación no forzada, porque la gente puede juzgar, ¿no? Y opinar, ¿no? Pues es que nunca se van a tratar como hermanas. Ojo, es que tú no estás en mi mente, ni sabes lo que yo siento por Mm. una persona, aunque haya vivido 20 años fuera de su vida, ¿entiendes? Entonces, y Víctor se quedó un poco... Y recuerdo que cuando llegamos a casa, yo creo que mi madre ya no podía más y estalló. Y yo del despacho me llevé un folletito pequeño que ponía post-adopción. Entonces yo iba con la intención de llegar a casa y decir a mi madre, mira mamá, lo que están haciendo ahora cuando adoptan y cuando tú adoptaste, pues Ha cuéntame un cambiado poquito mucho. después Mm. y no quiso hablar del tema, estaba como enfadada. Mm. No sé, entiendo que es muy difícil de entrar en la mente de cada uno y saber qué piensa, pero yo no podía entender por qué ella había aceptado acompañarnos, había estado todo el rato acompañándonos y en el momento de llegar a casa, que cuando nos fuimos ahí fue cuando decidimos que sí que queríamos seguir adelante, ya la siguiente era llamarte a ti y convocar una reunión. Y ella allí yo creo que vio algo que ella dijo, vale, pues ya esto ya no tiene remedio, se van a conocer, pues imagínate lo que puede entrar en la mente de nuestras Claro, madres. Yo lo entiendo. yo también. Y se enfadó mucho. Pero yo creo que no conmigo en realidad, Por sino el miedo, creo yo. sus nervios, sí. Y yo creo que al final también hay una parte de miedo de ve a saber lo que va a encontrar mi hija o mi hijo y si le va a hacer más bien que mal. O sea, le va a hacer más mal que bien. Que eso al final también es un miedo natural y muy legítimo de los padres, ¿no? Es decir, ¿dónde se va a meter? ¿Sabes? Más allá de que si se quiere quedar con los padres biológicos o no, la familia biológica, es en plan, ve a saber con qué se va a encontrar y si le va a hacer más mal que bien. Y es normal que tengan miedo, es normal. Mm. Pero bueno, Ujú. tenía Y que ser así y ya está. sí, sí. O sea, yo creo que al final, cuando, bueno, creo no, creo que es así, vamos. Cuando haces una búsqueda de orígenes se remueven muchas cosas, y no, no solo dentro de la persona adoptada, sino dentro de toda la familia adoptiva. Mm. Je. Bueno, pues entonces hiciste esta reunión y supiste tus orígenes. ¿Qué pensaste cuando, bueno, o sea, era lo mismo que te habían dicho tu madre siempre, o sea, coincidía con lo que te había dicho tu madre y con lo que te dijeron en el IMAS luego? No, bueno, mi madre lo único que me decía siempre era los Lo, hermanos que éramos, que vivían donde vivían y que tenían
pues que había habido pues algunas negligencias, como tú dices, y es verdad que ya una vez más mayores, antes de todo esto, mi madre siempre me contaba que salió en las noticias la historia tuya y de Yuk, y mi padre trajo a casa el recorte de periódico, como que habían encontrado a una mujer en un hotel abandonado con 2 menores, tal. Y, y desde Lima se pusieron en contacto con mis padres y les ofrecieron, les dijeron, oye, mira, ha pasado esto, estos niños van a ser puestos en adopción, pues porque ya no había por dónde sostener esa familia así, entonces... Y les preguntaron a ver si cabía la posibilidad de que como nos habían adoptado a nosotros, adoptaros también a vosotros dos. Sí. Y bueno, claro, mi padre dijo, es que esto lo tenemos que plantear porque es que 4 niños, 4 son a ver qué, ¿sabes? Entonces yo recuerdo que mi madre desde el primer momento dijo, no se puede, es que no se puede, económicamente no... No era posible físicamente, materialmente, o sea, la intención yo creo que era que estén todos juntos, ¿no? Pero los Por recursos son los eso que son. la primera opción de familia vuestra hubiera sido la nuestra porque nosotros ya estábamos adaptados y al ser hermanos de sangre, pues mejor que mejor. Claro. Y bueno, por suerte, por parte de mi madre, al final se decidió que no, porque luego al año murió mi padre. ¿Qué hubiera hecho mi madre con 4 niños sola? Imposible. Es que también al final tienes que ver las cosas por el lado positivo. Pero mi padre, en un acto de buena fe, como era él, dijo, cuando dieron una respuesta, dijo, mira, no podemos hacernos cargo, no da para más nuestra economía. Dice, pero los niños que son puestos en adopción, el Estado les ofrece una pequeña paga, ¿vale? Y esa paga que tienen los niños una vez son adoptados con su familia, bueno, en su momento era así, ahora mismo no lo sé. Cuando son adoptados con sus familiares, ese dinero se le traspasa a, pero bueno, es una paga, una cosa simbólica, no sé en base a qué, pero bueno. Entonces mi padre, claro, le propuso a mi madre, de las 2 pagas que habíamos tenido mi hermano y yo, coger una y ofrecerosla a vosotros como ayuda. Creo que te lo había comentado alguna vez, ¿no? Bueno, pues, no me acuerdo. Como ayuda económica por si en algún momento vosotros necesitabais algo más allá de, no sé, cualquier cosa que os pudiera beneficiar. Entonces, la institución aceptó eso, o no sé, ahí ya me pierdo, pero sé que ese dinero estaba propuesto para Pues a mí mis ayudar. padres nunca me dijeron nada de eso. O sea, Pues que a lo mejor ni lo saben. pero digo yo que lo deberían saber, ¿no? Porque si cuando son adoptados ese dinero igualmente pertenece a los niños, ¿no? No sé, o se los queda el Estado. No lo sé, no Bueno, lo sé. Pero yo tampoco no recuerdo que mi madre me haya dicho, bueno, con este dinero hicimos esto. Bueno, imagino que porque me el parece... día a día de los niños y pues el dinero se gasta. Pero sí que recuerdo que mi madre siempre me contó eso, que pues por muy poquito podríamos haberlos criado realmente juntos, Sí. pero claro, no se pudo. Yo estoy segura de que si tu padre todavía existiera, yo me llevaría súper bien con él. No sé por qué tengo esa Seguro, sensación. seguro, si no tenía enemigos. Imagínate. Bueno, pues entonces, una vez dicho esto, supongo que llegó el día, ¿no? De que nos teníamos que conocer, ¿no? Os llamaron y os dijeron, mira, quedamos tal día. Y bueno, también tengo que decir que se me ha olvidado antes, es que muchas veces cuando hay esa herida de querer conocer por necesidad de sanar algo dentro, esa heridita del abandono, lo que sea, es como un puzzle que le faltan un par de piezas y tú necesitas esas piezas para terminar de completar tu historia y así crear una sana identidad en ti mismo, ¿no? Y muchas veces cuando haces esa búsqueda de orígenes por esa herida tal, también depende mucho de la cantidad de tiempo que hayas vivido con tu familia biológica. Eso también es muy importante. Hay niños que son recién nacidos y no, la mayoría, no siempre, pero muchos ya no preguntan, o sea, son adoptados luego y no preguntan por la familia biológica porque sus primeros recuerdos, todo, ya parte desde la familia adoptiva, ¿no? Y es como, sé que soy adoptado, pero nunca he tenido necesidad de nada. Muchos niños adoptados les pasa eso, nunca piden, no tienen necesidad de preguntar ni de saber, pero muchos otros sí, y sobre todo cuando, en cierta manera,
ha habido cierto apego con la familia biológica. Claro, yo viví 3 años con ellos. Me gustara o no, me acuerde o no, yo tengo un apego. Mejor o peor o tuve con los padres biológicos. Entonces, mi hermano no. A Yuk le pasó lo mismo. Yuk nunca quiso saber, nunca, pero no por rabia ni por rencor, ni por, simplemente no lo necesitaba. Claro, había una diferencia muy grande entre él y yo, porque yo que era en plan, a mí no me interesa y yo en plan, que necesito para sanarlo, ¿no? Total. Entonces llegó el día de conocernos y ¿cuáles fueron tus primeras impresiones? Porque hay que decir que antes, yo fui un día antes de conocerlos y recuerdo que una de las psicólogas que llevó nuestro caso, siendo ya todavía muy pequeños, me dijo, te pareces muchísimo a tu hermana, o sea, a Mar, ¿no? A la que vas a Porque conocer. ya me había visto. Claro. Y yo, no, me dijo, pero tú no viniste el otro día y yo, no, y me dice, es que esto es porque te estoy confundiendo con tu hermana, y dice, te pareces mucho a ella. Y claro, pues yo ya me imaginé un clon mío, ¿no? Y yo dije, joder, tal. Y bueno, cuenta tú primero cuál fue tu primera impresión cuando nos conocimos. Es que la verdad que no sé, creo que no se puede explicar o no me sé explicar, pero fue aparte yo iba con Víctor Sí. y a lo mejor por cómo he visto que luego han pasado las cosas, sentía que podría haber estado sola porque él estaba así, miraba, escuchaba y yo creo que pensaba tal, pero realmente participó poco de lo que es el Es verdad. momento. No Bueno, dudo, de verdad, no dudo en ningún momento que él estuviera súper contento de verte, pero él se centró un poco más en uy, si os parecéis o no os parecéis, y de hecho lo que me comentas también me pasó, porque cuando yo recuerdo estar allí, antes de conocernos, y pasaba alguien y decía, a ver, el expediente de esta familia, a ver, y quién lo está llevando el caso, y de repente había como 4 personas en la sala. Yo era el monitor, ¿te acuerdas de mí? No. Y que tú va, eres Víctor. Madre mía, qué malo eras, no sé qué. Y nosotros así decir, plan, pero ¿quiénes son estas personas? Sí, y ellos decirnos, es que habéis sido muy famosos, un caso muy vuestra famoso. familia, muy famosos en esta institución. Dice, y a día de hoy, en su día cuando fuimos, seguimos teniendo expedientes abiertos de Sí, esta familia. sí. O sea que... Bueno, entonces, sí, yo me acuerdo que estaba muy nerviosa, Mar, yo estaba muy nerviosa, yo era muy niña, muy inocente, tenía 21 años, pero es verdad que yo me sentía, yo lo veo ahora tengo 30 y me veía como muy niña, ¿vale? Muy niña, siempre he parecido más pequeña de lo que, o sea, más jovencita de lo que soy toda la vida, pero en ese momento a nivel emocional me sentía como muy vulnerable, ¿sabes? No sé cómo explicarlo. Y era como que sentía, y yo soy muy emotiva, muy sensible, ¡buah! Pero total, ¿eh? Me pongo a llorar por nada y estaba como, tengo miedo de que me ponga a hablar y me ponga a llorar antes de poder hablar, estaba así, ¿eh? Y encima la psicóloga que llevaba nuestro caso me dijo, es que yo he tenido otros hermanos que se han reencontrado de mayores y tal, y de los nervios no han podido hablar ni una palabra, o sea, no han podido decir ni una... Y yo pensando, no me digas esto, que como me pase a mí me muero, ¿sabes? Y, ¿Qué nos va a pasar a nosotros que no podamos hablar, por que favor? nos gusta hablar Por tanto. favor. Y yo creo que la primera persona que vi antes que tú, creo que fue a Víctor. Y, Sí, y recuerdo que fue como, oh, sí nos parecemos, o sea, sí fue pensar, hostia, sí nos parecemos, ¿no? Y cuando te vi a ti, pensé, sí nos parecemos mucho, pero no tanto como para ser clones. Y yo recuerdo, o sea, la primera impresión fue, yo era muy formal, estaba muy nerviosa también, tal, y me acuerdo que la vi, claro, no nos conocíamos, o sea, era la primera vez que nos veíamos, y yo en plan, hola, y te di un abrazo, pero muy suave, ¿sabes? Y tú en plan, ven aquí, hombre, y me diste un abrazo súper fuerte, y yo en plan, casi me pongo a llorar, ya solo yo en plan, ay, no, tranquila, tranquila, sí me acuerdo de eso, sí me acuerdo. Y luego nos porque yo a lo mejor también actué desde mis nervios, en plan, venga, vamos a los gatos, que somos hermanos. Pero a mí, por ejemplo, me sobró un poco vale, yo entiendo que tiene que haber un mediador, sobre ya, todo al principio, y no sé si coincidimos que tuvimos que ir 1 o 2 veces, porque sí, creo que había un protocolo y antes de hacer quedadas privadas sin la institución en medio, luego tú haces lo que te da la gana, obviamente, porque salimos de allí y ya nos dimos los teléfonos, sí, pero creo que por protocolo, por un poquito, pues ver como tal, pues una persona en medio. Y es verdad que lo que recuerdo es que nosotros
en todo momento nos centrábamos en tú me cuentas y yo te cuento. Sí. En ningún momento recuerdo centrarnos en el resto de familia. Totalmente. No sé si tú tienes esa sensación. Yo te tenía delante y era en plan, venga, ¿y qué me estás contando? ¿Y estás en la universidad? ¿En serio? ¿Yo también? ¿En esta facultad? ¿En serio? ¿Yo también? ¿Y dónde vives? Tú vives con... Y era constantemente el tú y yo, tú y yo. Sí. Víctor era en plan, venga, calla tú, no digas nada. Y la psicóloga como que quería intervenir y nosotros seguíamos a nuestro rollo y es como... Yo me acuerdo que la primera impresión fue en plan, esta es igual o más habladora que yo, o sea, tal cual. Pero tal cual, y encima yo estaba súper nerviosa al principio y yo pensaba, bueno, la psicóloga me va a ayudar, ¿sabes? Va a intentar introducirnos algo, en plan, bueno, pues aquí no dijo nada, y yo en plan, pues vale, pues venga, vamos, ¿no? Y yo...